Dios les bendiga en esta noche. En esta noche quiero compartir una palabra con ustedes acerca de la verdadera liberación. Y vamos a estar hablando de algunos pasos que son primordiales en cuanto a la verdadera liberación. Quiero estar orando y luego tomamos como referencia un texto del libro de Marcos capítulo 16, versículo 16. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por permitirnos compartir tu palabra, Señor. Bendice con tu palabra las vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, abre nuestro entendimiento y abre el entendimiento de las vidas de cada persona que reciba esta palabra y encapsula esta palabra en las vidas, Señor, y que las vidas, cada alma que escuche esta palabra pueda ser transformada y liberada por esta palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. La Biblia dice en el libro de Marcos, capítulo 16, en el versículo 16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto el Señor se lo dijo a los discípulos cuando los comisionó y les dio la orden para que predicaran el evangelio en toda la faz de la tierra. Por eso Él les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice en el versículo 17. Mucha gente o alguna gente, inclusive muchos cristianos, a la hora que se da una situación, a la hora que se da un problema, a la hora que se da una enfermedad, queremos que los evangelistas, queremos que los pastores, queremos que la gente que tiene injerencia en el mundo espiritual y tiene una relación con el Señor, oren por nosotros. Pero mucha de esa gente que busca oración, que busca una intervención divina para así recibir un beneficio, un favor humano, no quiere compromiso, no quiere cambiar, no quiere acercarse al Señor y tener una entrega total y una relación con el Señor. Y la Biblia dice que el principio de la liberación es aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Porque cuando nosotros aceptamos al Señor, la sangre del Señor Jesús nos limpia de todo pecado y Satanás no tiene derecho de nuestras vidas porque hemos sido perdonados. Pero si nosotros no buscamos un perdón a través de la sangre redentora de Jesús, entonces el enemigo de nuestras vidas tiene un derecho legal de las vidas y no puede haber una liberación. Entonces, es algo que nosotros debemos entender, que nosotros debemos captar, que nosotros debemos pensar en que no podemos buscar liberación, no podemos buscar bendición, no podemos buscar una transformación si vivimos en el pecado, si vivimos en el viejo hombre adámico.
tenemos que buscar obedecer, que buscar tener una relación con el Señor, que buscar cambiar de una vieja vida adámica a una nueva vida en Jesús, donde podamos cumplir mandamientos y guardar la palabra del Señor. La Biblia dice que una mujer cananea, Mateo capítulo 15, versículo 26, habla de una mujer cananea que vino a Jesús con una gran necesidad. Y esta gran necesidad era que tenía una hija que era atormentada por un espíritu maligno. Ella vino buscando en el Señor una respuesta. Pero el Señor le dijo, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Había una razón por la cual el Señor le dijo a esta mujer esta palabra. Porque el pan de los hijos del reino es la liberación. La liberación de malas costumbres. La liberación de hábitos. La liberación de cosas que en el pasado muchas veces esas cosas estuvieron con nosotros. Estuvieron y muchas veces como principio. Muchas veces formaron un patrón de conducta y un estado de vida. De esas cosas el Señor vino a liberarnos. De esas cosas el Señor vino a que nosotros pudiéramos cambiar y soltar la naturaleza, soltar ese hombre, esa fuerza que estaba en nuestra sangre, que es los impulsos de nosotros mismos, y cambiar a una naturaleza en el Señor, a una naturaleza en santidad, a una naturaleza en pureza, a una naturaleza que nos identificara con que estábamos injertados verdaderamente en el olivo verdadero. Aquella mujer le contestó al Señor y le dijo, Señor, también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Está en el versículo 27, 15-27. Se vio la entrega, se vio la necesidad. Entonces, basado en esto, el Señor hizo el milagro. El Señor hizo la liberación. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que buscar al Señor porque somos bienaventurados aquellos que tenemos hambre y sed de justicia. Para que venga la liberación, tú tienes que anhelarlo. Para que venga la liberación, tú tienes que quererla, tú tienes que desearla, tú tienes que buscarla, tú tienes que esforzarte para que Él pueda hacer contigo una vasija nueva. Debe de haber un interés en ti. Debe de haber un interés en que tú busques al Señor. En el paso de la conversión, tú vienes y aceptas al Señor. El Señor te limpia con su sangre. El Señor te perdona. Pero el Señor no te quita a ti la voluntad que tú tienes en tu vida. Eres tú que voluntariamente tienes que acercarte al Señor y romper toda ligadura de maldición que te ha atado a costumbre y a diferentes cosas que te enlazaban al pecado en la vida pasada, para que seas libre de todas esas contaminaciones que en el viejo hombre te mantenían cautivo. La Biblia dice en 1 Samuel 15:22, ahí nos habla de la obediencia. Ahí hace una referencia más en la obediencia que en los sacrificios.
La gente se acerca al Señor y después de haberse convertido, después de haberse hecho miembro de una iglesia, ayuna por largos días y ora por largas horas, que eso no es malo. Pero la verdadera liberación de toda nuestra vida y la verdadera comunión con el Señor para que haya una transformación total, noten esto, está en que tú voluntariamente quieras despegarte del pecado, quieras soltar el pecado y abraces la palabra, abraces los mandamientos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y luego de esto, entonces ayuna. Luego de esto, entonces ora. Porque la Biblia dice en Isaías 58, ¿no es el verdadero ayuno que tú quites tu dedo a señalador y tu lengua de hablar engaño? Pero si nosotros ayunamos y también hacemos todas estas cosas en las cuales la Biblia habla en este capítulo, la Biblia en este capítulo dice que para vuestro debate y contienda ayunamos. Entonces, nosotros tenemos que llevar la secuencia de lo que Dios nos está pidiendo, nos está demandando para que nosotros lo hagamos correctamente y tengamos una liberación. Alguien me dijo un testimonio y me estaba diciendo que una muchacha en una ciudad que se llama David había ayunado 40 días. Y el último día de ayuno se fue de la iglesia y hoy es lesbiana en las calles de esa ciudad. Porque no es ayunar, es querer cambiar, es aceptar que yo estoy en el pecado, es aceptar que hay una naturaleza, que hay un hombre viejo que quiere levantarse contra mí y que yo tengo que matar esa naturaleza y permitirle a Dios transformarme y abrazar los mandamientos para vivir en ello. La Biblia dice en Juan capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es que tenemos que guardar mandamientos. La verdad es que tenemos que guardar los principios que están establecidos en la palabra para vivir como cristianos y como hijos de Dios. La verdad es que muchas veces la enseñanza que se enseña es una enseñanza mistiada que muchas veces a través de esa misma enseñanza la gente se ha corrompido. La gente ha convertido inclusive en iglesia, en clubes sociales. La gente va como quiere, hace lo que quiere. La gente ha convertido muchas cosas que están dentro de las iglesias en rutinas, en cosas que más bien parecen mundanas que cristianas. Y la verdad es que la palabra dice que si nosotros no mantenemos una verdadera identidad que nos identifique con una transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestra conducta, en lo que nosotros somos, entonces no hay transformación. Entonces no hay cambio. Hay religiones, hay iglesias que han enseñado a violar mandamientos. Podemos ver en la historia. En la historia podemos entender y conocer que 321 años después de que el Mesías había ascendido al cielo, Constantino fingió convertirse al cristianismo. Constantino fingió hacerse amigo de los cristianos. Pero ¿qué en realidad quería hacer Constantino?
establecer una ley que cambiara el sábado, que es el día de reposo, para el domingo que guardaban ellos, el día del sol invicto. Cambió la fiesta que celebró Jesús y sus discípulos con sus discípulos, y metió diferentes fiestas que celebraba el imperio en aquel entonces. Y hasta el día de hoy estamos viviendo esta situación. La Biblia dice que si nosotros guardamos una parte de los mandamientos, incumplimos otra parte de los mandamientos, nos hacemos culpables de todos. Y es necesario que nosotros vivamos conforme a la palabra, porque la palabra dice: conocerán la verdad y la verdad os hará libre. La palabra dice, el apóstol Pedro dijo: si alguno hable conforme a la palabra de Dios, para que Dios sea glorificado por Jesucristo. Bendito sea el Señor. En el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, la Biblia también hace referencia a la obediencia. La Biblia habla acerca de la obediencia en ese versículo. Pero la Biblia hace un énfasis en ese versículo acerca del conocimiento. Tú tienes que conocer la naturaleza de la enseñanza que tú estás siguiendo. Tú tienes que conocer la naturaleza y a dónde tú estás adherido. Tú tienes que conocer la naturaleza de los principios que como cristiano tú estás viviendo y que te identifican como cristiano y con una relación con el verdadero mensaje del Señor. Por eso es que nosotros como cristianos no nos podemos conformar con lo que la gente nos dice. Tenemos que investigar, tenemos que estudiar, tenemos que transicionar, tenemos que despertar y tenemos que abandonar todo ese estado anímico que nos conlleva a un adormecimiento espiritual y que nos desconecta de poder estar conectado con el escudriñar la palabra de Dios y poder ver la luz a través de ella. La Biblia dice en Salmos capítulo 40, aleluya, en el versículo 6 al 8. El rey David decía, anhelaba hacer su voluntad, anhelaba con agrado hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que hoy usted y yo debemos buscar. Eso es lo que usted y yo debemos encapsular en nuestra vida. En los días de hoy, mucha gente ha hecho sus propios imperios religiosos. Mucha gente hoy han buscado ganancias, han buscado cosas en bienes materiales, pero no se han afiliado a la verdadera voluntad de Dios y vivir una vida desprendida para amar a Dios en todo lo que es correcto. Isaías 1, de 16 al 18. La Biblia también nos habla acerca de que nosotros tenemos que limpiarnos de muchas cosas. Acerca que el pueblo de Dios, yo digo nosotros porque la palabra me habla a mí. Y porque yo como expositor de la palabra tengo que mantener una relación con el Señor y tengo que mantenerme en guardia, porque el día que tú te descuides, el día que bajes las guardias, puede ser que pasen muchas cosas que tú no estás pensando, porque es necesario que nos mantengamos en guardia, que nos mantengamos pendientes, que nos mantengamos despiertos. La Biblia dice,
manténganse despiertos. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque vuestro enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Es necesario que te mantengas despierto. Es necesario que tú puedas limpiar lo que está en tu casa. Y cuando hablo tu casa es tu vida, tu templo, tu vida espiritual, todo lo que te desconecta del Señor, todo lo que te aleja del Señor, todo lo que te conlleva al pecado y a la naturaleza, que es lo que en tu humanidad tú quieres, échalo de ti, sácalo de ti y permítele al Señor que Él pueda hacer una morada en ti y que Él pueda vivir en ti y pueda guiarte y pueda ayudarte a poder tener una conexión inseparable con Él. Por eso es necesario que nosotros, que cada persona examine su vida y eche para afuera todo lo que en esta vida lo conlleva al entrelace con el mundo y con lo pagano y lo sucio, para tener una libertad. Muchas veces arrastramos o la gente arrastra cosas de sus antepasados y no las desconecta porque simplemente no se le enseña, porque simplemente no se comparte estos temas en las iglesias. Pero es necesario, y por eso en este canal no nos vamos a cansar de traer a la verdad y a la luz todas las cosas que como principio y como liberación tenemos que hacer en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Gracias por este tiempo. Lo dejo con esta palabra. Los bendigo con esta palabra. Y les exhorto que sigamos adelante, que sigas en victoria, que sigas luchando, que sigas triunfando, que sigas intercediendo, que sigas liberándote. Esto es guerra. Esto es guerra. En todas las áreas de nuestra vida es guerra. Esto es un campo de batalla que Dios nos dio la victoria. Tenemos un enemigo vencido, pero siempre Él es constante. Y tú tienes que mantenerte firme y seguir adelante. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Aleluya.